La historia que vamos a compartir en el día de hoy tiene que ver cuando un hombre siente el llamado de Dios y decide abandonar todas sus posesiones materiales para dedicarse a vivir plenamente el Evangelio, vivirlo de manera alegre, de manera contenta y hacer con ello un ejemplo de vida. En nuestro micro Hombres Santos de Dios vamos a compartir hoy la vida de San Francisco de Asís. Nació en Asís, Italia, en 1182. Su madre se llamaba Pica y fue sumamente estimada por él durante toda su vida. Su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por la cual le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño francesito. Cuando joven, a Francisco lo que le agradaba era asistir a fiestas, paseos y reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad, y al muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía la cualidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo. Tenía 20 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró un año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. Al salir de la prisión, se incorporó otra vez en el ejército de su ciudad y se fue a combatir a los enemigos. Se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró. Pero por el camino se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar armadura ni caballería, y Francisco, conmovido, le regaló todo su lujoso equipo militar. Esa noche, en sueños, sintió que le prestaban, en cambio de lo que él había obsequiado, unas armaduras mejores para enfrentarse a los enemigos del espíritu. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó, y en plena enfermedad oyó una voz del cielo que le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no a divertirse y parrandear, sino a meditar en serio acerca de su futuro. La gente, al verlo tan silencioso y meditabundo, comentaba que Francisco probablemente estaba enamorado. Él comentaba: sí, estoy enamorado, y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe. Los demás no sabían de quién se trataba, pero él sí sabía muy bien que se estaba enamorando de la pobreza, o sea, de una manera de vivir que fuera lo más parecida posible al modo totalmente pobre como vivió Jesús. Y se fue convenciendo de que debía vender todos sus bienes y darlo a los pobres. Paseando un día por el campo, encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él. Pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y, venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que hizo este acto heroico, logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás. Desde aquel día empezó a visitar a los enfermos en los hospitales y a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. Rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba a arreglar las paredes de la iglesia de San Damián, que estaban muy deterioradas, y se fue a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre, y trajo el dinero al padre capellán de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse allí, ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas. El sacerdote le dijo que aceptaba que él se quedase allí, pero que el dinero no. Tenía temor a la dura reacción que iba a tener su padre, Pedro Bernardone. Francisco dejó el dinero en una ventana y, al saber que su padre enfurecido venía a castigarlo, se escondió prudentemente.
Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo, declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado papá y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, los entregó a su padre diciéndole: «Hasta ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone. De hoy en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en los cielos». El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla túnica de tela ordinaria amarrada en la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica y con esta vestirá y pasará el resto de su vida. Ese será el hábito de sus religiosos después. Si tengo que contar cómo fue mi experiencia de vida, lo que me llevó a imitar o a seguir a Francisco dentro de la espiritualidad franciscana, recuerdo que comencé leyendo en un principio la historia de un alma y despertó mi inquietud de empezar a conocer la vida de los santos, y fue así que leí Sabiduría de un pobre, donde cuenta un poco la vida de Francisco de Asís, y me atrajo mucho desde el momento en que lo empecé a leer al libro, y fue descubriendo distintos aspectos de la vida de Francisco, sobre todo el sentido profundo que tenía de fraternidad, de cómo vivió la pobreza en todos los ámbitos de su vida, y cómo fue entregándose en medio de la vida de los pobres, de un Francisco, de un sueño que él tenía de ser un gran caballero. Cómo fue descubriendo el llamado de Dios y que fue como transformando ese sueño de ser caballero, heraldo del gran rey. Y es así que bueno, fue despojándose de todo lo que a él lo ataba en su vida, y dedicó toda su vida a los pobres. Y eso es lo que más me atraía de la vida de Francisco, y yo también me preguntaba, bueno, también es posible para mí esta vida, ¿no? de una entrega mayor como la que fue de Francisco, radical como fue la entrega de Francisco. La Porciúncula. Este nombre es queridísimo para los franciscanos de todo el mundo, porque en la campilla llamada así fue donde Francisco empezó su comunidad. Porciúncula significa pequeño terreno. Era una finquita chiquita con una capillita en ruinas. Estaba a 4 kilómetros de Asís. Los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá, y nuestro santo, que le agradaba el sitio por lo pacífico y solitario, y porque la capilla estaba dedicada a la Santísima Virgen. Mi nombre es Noelia, soy miembro del movimiento Jufra, soy parte del movimiento Jufra. Este movimiento es Juventud Franciscana, que quiere seguir un poco el ideal de Francisco. Los jóvenes somos llamados por Dios en la sociedad a cumplir alguna misión. Mi misión yo la encontré a través del carisma franciscano. La Iglesia tiene muchos carismas y yo abracé el de San Francisco. Somos jóvenes dentro de la sociedad que seguimos ese ideario. Lo que me atrapó de la Jufra fue la fraternidad, la minoridad y la pobreza que sigue el carisma.
En la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mostró lo que esperaba de él, y fue por medio del Evangelio de ese día, que es el programa de Cristo, dio a sus apóstoles cuando los envió a predicar, y dice así: vayan a proclamar que el reino de los cielos está cerca. No lleven dinero ni sandalias, ni doble vestido para cambiarse. Gratis han recibido y den también gratuitamente. Francisco tomó esto a la letra y se propuso dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta. Cuenta San Buenaventura que se encontró con el santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara, y el enfermo quedó instantáneamente curado. Y la gente decía: no se sabe qué admirar más, si el beso o el milagro. El primero que se le unió en su vida de apostolado fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís, el cual invitaba con frecuencia a Francisco a su casa, y por la noche se hacía el dormido y veía que el santo se levantaba y empleaba muchas horas dedicado a la oración repitiendo: mi Dios y mi todo. Le pidió que lo admitiera como su discípulo, vendió todos sus bienes y los dio a los pobres, y se fue a acompañarlo a la Porciúncula. El segundo compañero fue Pedro de Catania, canónigo de la Catedral de Asís. El tercero fue Fray Gil, célebre por su sencillez. Cuando Francisco tenía 12 compañeros, se fueron a pedirle al Papa que aprobara su comunidad. Mi experiencia con San Francisco de Asís comenzó un día leyendo, ¿no? Alguna que otra historia que por ahí encontraba en algún libro y demás, buscando también uno en este camino en el que Dios me ha puesto, ¿no? El de el llamado, ¿no? Y desde ahí es como que mi vida empezó a querer saber un poco más, sobre todo sentirme atraída por la vida de los santos. Bueno, San Francisco de Asís es uno de los santos que me ha impactado muchísimo por el hecho de descubrir ese San Francisco que amaba a Cristo, que pudo descubrir a Cristo como centro de su vida, que pudo descubrir a Cristo en el hermano, que pudo dejarlo todo por Jesús. Al llegar al punto de la extrema pobreza, eso es lo que me ha impactado muchísimo de San Francisco, ¿no? El vivir por los hermanos, por Dios, para Dios y en los hermanos, ¿no? El ver a todos los seres humanos, a todas las criaturas, como un regalo de Dios en esta vida, ¿no? Otra cosa que me ha llegado mucho de San Francisco de Asís, que yo por ahí no lo entendía mucho y lo escuchaba, ¿no? La perfecta alegría, el vivir la perfecta alegría. A mí eso siempre es como que yo decía, ¿qué será el vivir la perfecta alegría? Hasta que uno empieza a conocerlo a San Francisco y por ahí uno lo relaciona con que todo es feliz, todo lo fácil, pero no es así. San Francisco nos dejó esa enseñanza de que vivir la perfecta alegría es el despojo, es el cargar la cruz cada día, es el vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide, desde la humildad, ¿no? Y bueno, es lo que me ha impulsado también en mi vida. Día a día uno va tomando esos ejemplos y para poder aumentar o acrecentar ese encuentro con Jesús, es lo que me ha llevado también a participar o a integrar en un grupo de misionero que también tiene este carisma, ¿no? Este carisma franciscano, donde se vive también la fraternidad, donde se vive el despojo de lo material, donde se vive realmente la perfecta alegría, el entrar en contacto con las personas desde el sufrimiento, ¿no? Porque eso realmente era para San Francisco de Asís, el sufrimiento. Vivirlo desde entregarlo a Jesús, ¿no?
y vivirlo con alegría, que por ahí a todo ser humano no lo sabemos entender. Pero creo que ese es el ejemplo que Él nos ha dejado y es lo que realmente me ha atraído de San Francisco de Asís. Un gran santo y bueno, y un modelo perfecto de humildad y de entrega para poder seguir. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Así llegamos al final de un nuevo micro Hombres Santos de Dios, donde estuvimos compartiendo la vida de San Francisco de Asís. Y para finalizar hemos elegido cerrar nuestro micro con este salmo. Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo, sube mi oración cual nube ante ti, elevo mis manos al caer la tarde. Coloca, Señor, un guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinar mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Muy buena vida para todos y hasta la próxima.